Buenos días, mis queridos amigos. Siempre suscríbanse y comiencen a apoyar con alguito, no sé, un carisma. Y hoy hablo del gran Percy Trucha Rojas. Percy Rojas, flaco él, como siempre, jugador del Independiente de Avellaneda. Crack. Debutó en el fútbol profesional peruano el 5 de febrero del 1967, frente a Sporting Cristal, a 3 fechas del final correspondiente al campeonato de 1966. Nadie lo puede creer, las novedades. Desde ese momento, el entrenador Marcos el Oso Calderón lo consideró como titular, alternando con Enrique Casareto, el loco Casareto creo que le decían, ¿no? En el puesto de centro delantero. Fue goleador e ídolo crema, conquistando varios campeonatos nacionales, llegando a disputar la final de la Copa Libertadores en 1972. Él fue uno de los jugadores que sacó la Copa América en esos tiempos. Ya, campeón de América, ¿sí? Campeón de América. Es el primer peruano que anotó en una final de Libertadores. Hay cosas que tal vez yo no pueda confirmar, pero realmente el Percy, el Trucha Rojas, contó en una oportunidad, por ejemplo, que por cómo es que le pusieron Percy. Dice que estaban yendo en bus a un partido de Bolivia, en la zona altiplánica de Puno habían criaderos de truchas. Entonces me imagino que en el bus les bajaron ahí en Icho, creo que eso, las truchas de Puno, ahí saliendo de Puno a una media hora, una cosa así, se bajaron a comer trucha. Y exactamente no sé quién es el que le dijo: oye, tú te pareces a una de estas truchas porque eres flaco, ¿no? Y pintón, y había pues justo una trucha y ahí quedó su chapa, su momento más espectacular, ¿no? Fue bonito y todo el mundo dice que en la selección peruana echó a reírse, pues, y se quedó con esa fantástica chapa que le decimos por todo lado a lo buen peruano, pero realmente lo que decía él, lo que contó él fue un momento gracioso, ¿no? Y Percy siempre ha sido un crack, desde sus inicios hasta su final, ¿no? Enrique Casareto. El asunto es que coincidió también con una época espectacular del fútbol peruano, ¿no? Donde era el fútbol, creo, amateur, no se ganaba mucho dinero, pero ellos sí lo hicieron porque llegaron a lo más alto, ¿no? Porque él jugó en el Independiente de Avellaneda, rey de copas, ¿no? Y también fue a jugar al lado de grandes futbolistas, ¿no? Es el primer peruano que anotó en una final de Libertadores en la caída merengue 2-1 contra Independiente de Avellaneda, ¿sí? De Avellaneda, Argentina. En 1975 viajó a la Argentina, al país gaucho, para jugar por el Independiente de Avellaneda. De paso, el Trucha Rojas, Rojitas, primo de mi amiguita Ivette Rojas. Mentira. Se ganó rápidamente el afecto de la parcialidad de Independiente. Tras su arribo, durante su estadía en el rojo, convirtió 29 goles en 86 partidos oficiales y fue hombre clave en la obtención de la Copa Libertadores de 1975. Al marcar en una de las finales ante Unión Española de Chile, del país mapuche, ¿no? Con todo respeto, ese mismo año convirtió un gol ante Racing de Avellaneda. También esa
esa gente futbolera de Avellaneda eran pues los mejores futbolistas en ese tiempo, ¿no? Y Trucha Rojas, nuestro gran Percy Rojas, amoroso padre, ¿no? Igual que yo, se fue a jugar con esa gente, cracks, ¿no? Porque el rey de copas sí me hacen hablar muy bien de Independiente. Yo recuerdo a Marangoni, Percudani, esa dupla, oigan, y el gran Bocini, Ricardo Enrique Bocini, si no me equivoco, menudito nomás, el ídolo de Diego Armando Maradona. O sea, estamos hablando de gente pues de un nivel top. Si vamos de 1 a 10, el puntaje de ellos en el juego espectacular que tenían, pues incluso en canchas de tierra, ¿no? Potreros, como le llaman allá en Argentina. Estuve yo también en uno de mis periplos por ahí en el tiempo bueno, ¿no? Y el asunto es que por allá se juega otro nivel de fútbol. Cracks todos los argentinos en cuanto a su personalidad. Llegan acá y siempre están hablando como ganadores. O sea, esa es la diferencia que hay, y siempre va a ser de un futbolista argentino como Checho Ibarra, por ejemplo, que viene a contar cosas hermosas y hablar del amor acá de su esposa, que sí él lo encontró. Ese tipo de cosas los hace diferentes a nosotros. No son las bobadas que hablan en YouTube, que todos son blancos, que la selección peruana, o digo la selección argentina, ha borrado a los negritos. Oigan, allá la población negrita, yo estaba investigando, es minoritaria, pero eso no importa. Realmente lo que importa es la estrategia, el chiche, la quimba, la disciplina, el amor al fútbol. El 75 viajó a Argentina, Argentos, para jugar por el Independiente. El Trucha se ganó, el Trucha Rojas se ganó rápidamente el afecto de la parcialidad de Independiente. Tras su arribo, muchos jóvenes deben estar pensando en Independiente del Valle. Eso es Ecuador, chiquilines. No se confundan, ¿no? Camisetas negras, y este Independiente de Avellaneda de el Trucha Rojas con Ricardo Enrique Bocini, ¿no? El Bocha. Oigan, un día estuve viendo a un gordito argentino haciendo videos del Bocha. Y realmente ese chico fue genio y no le permitió la poca, en todo caso, hablando en positivo, cantidad de gente que llega a jugar en el fútbol. Eso fue lo que básicamente no le permitió en el Mundial lucir su fútbol, porque él era ya, si no me equivoco, tenía, no recuerdo exactamente la edad de él, en el Mundial México 86, pero tuvo su partido y gracias, mucha gente dice que gracias a Maradona. No, señores. Bilardo sabía escoger gente y sabía ver la gente en su prime, ¿no? Porque ¿qué se dice? El sexto sentido, en este caso, para llamar gente y acertar en cuanto a su estado futbolístico, o su prime, que le llamamos nosotros los futboleros, pues desarrollas eso mediante el estudio. Y él era médico, señores, tenía Bilardo el narizón. Oigan, no se enojen si a veces me equivoco en algunas cosas, pero él era estudioso del fútbol. Él mismo contaba eso, sus jugadores también, incluso Ruggeri, el cabezón, el bravazo ese, ¿no? Hablaba de cuán vicioso era para
traer sus cassettes y hacérselos repetir en las concentraciones, y encontraba técnicos siempre que le arreglaban el VHS, ese tipo de cosas. También yo leía en esos tiempos pues mi gráfico, que me encantaba coleccionar. Llegué a tener no sé cuántos en casa y los repetía leyendo porque eran espectaculares. Los argentinos, incluso para redactar, parecían tener una no sé, pero tenían esa calidad gráfica para hacer las cosas, ¿no? Adolfo Pedernera, esos Labruna, Amadeo Labruna. Ese es el fútbol de cracks. Y también los peruanos estuvimos ahí con Miguelito Loaiza, ¿no? En el River de esos tiempos, tal vez un poco más atrás de la delantera del sudamericano del 52, que fuimos campeones mundiales, ¿no? Pero vamos al tema, estoy saliéndome del tema, el gráfico. Wow, yo me fui de viaje hasta... ya no me acuerdo. No hablemos de mí, hablemos del gráfico. Lo puso en la tapa con la leyenda: por estos motivos amamos tanto el fútbol. No solamente amamos, lo adoramos, y vamos a hacer una religión de esto. Como homenaje a tan notable, talentoso, extraordinario Trucha. Eres un crack y serás un crack. Hoy creo que estás en el no sé, más allá, sino Percy el Trucha Rojas también participó en la conquista del Interamericana de 1975. Luego retorna al Perú en el año 1977, jugando 3 años y medio con Sporting Cristal antiguamente, y al principio de sus tiempos Sporting Tabaco, donde se convierte en goleador y figura importante junto a Julio César Uribe, el Diamante, tercer jugador de Sudamérica a nivel mundial. Primero Maradona, segundo Zico, Edson Arantes, Zico, Antunes de Coimbra, Zico. Edson Arantes fue Pelé. No se equivoquen, pequeñuelos, ¿sí? La información fidedigna. ¿Quieren la verdad? Ya la tienen acá de la boca del gran profesor querido, más amado, que suele traer conocimiento puro y verdadero, donde se convierte en goleador y figura importante Julio César, crack, el Diamante, Uribe, Roberto Mosquera, también entrenador y sigue muy estudioso del fútbol acá. Realmente un entrenador que, gracias a la poca diversidad de clubes que tenemos acá, y en realidad yo diría desde un punto de vista sencillo y humilde, la argolla no ha podido llegar un poco más arriba, las conveniencias y los intereses, porque sí, ese señor Roberto Mosquera, le he escuchado hablar de psicología, del PRN, que hace que la motivación del coaching, ¿no? Y la psicología, que hace que el jugador descubra sus talentos y pueda explotar. O sea, eso es hablar del fútbol profesionalmente, ¿no? No sé si en el ángulo, pero por ahí. Y jamás le he escuchado una grosería. Un señor de señores, bien puesto ese sobrenombre, nombre de pila, Mosquera, porque sí es un investigador del fútbol. Triunfó en Bolivia, aunque mucha gente le dé risa, ¿no? Pero Boca Juniors es y se precia de haber nacido en Bolivia como club histórico. Si no lo saben, gente que comenta el fútbol por decir y por hablar, porque tienen boca nada más.
pero Boca Juniors, el gran equipo argentino, creo que a nivel mundial el más famoso, ¿no? El gran Boca Juniors, donde jugó nuestro queridísimo Julio Meléndez, elegante caballero morenito y negrito como yo, un hombre completo, crack, que tampoco fue al mundial porque eran solo 11, ¿no? En el mundial del 70, cuenta sus anécdotas, pero un crack y muy buen consejero, porque a Norberto Albino Solano, cuando llegó, le dio el consejo y le dijo: hágala de vicio, sobrino. Y sí, Norberto Albino Solano, que llegó a jugar en el Newcastle, ¿no? Le hizo caso y llegó a ser el gran Norberto Albino Solano, que mucha gente piensa que porque fracasó en la selección no tiene que, o sea, creen que de una sola vez ellos van a hacerlo. Oigan, la vida está llena de errores, y créanme, solo los verdaderos valientes. Hay una frase que una vez Norman Vincent Peale me hizo grabar en mi subconsciente para mis queridos alumnos: no hay errores, ¿sí? Solo son momentos. Y los verdaderos valientes descubren su camino sin mucho pensar en los errores, ¿sí? Los negativos son los que hablan y hablan de los errores. Creen que Norberto Albino Solano, porque no hizo de una sola vez el campeonato, creen que en la selección hacer esas cosas son totalmente difíciles, se usan herramientas de tecnología ahora. Por eso es que se valora mucho al técnico argentino, porque él viene y habla claramente, no es un parrillero como dicen, es un hombre que habla y lleva la verdad, y manejar la verdad es lo más difícil, caballeros. Lo que tenemos normalmente son mentirosillos, mentirosazos, mentirosos que hablan por hablar, que no suelen conocer de las cosas, tratando de encontrar seguro su camino. Incluso vamos al fútbol, chicos, estoy saliéndome. Luego retorna al Perú, ¿no? Y Mosquera, entre otros, de talla mundial, logrando en el cuadro celeste el campeonato del 79. A mediados de 1980 viajó a Bélgica, fue internacional, y jugar en Bélgica, creo que uno de los cracks que jugó fue Andrés Mendoza, y realmente nunca se le dio valor por un tonto, por un solo, cuando dicen que estábamos a punto de clasificar. Eso es lo que lleva la mentira, pues, señores y señores, ¿no? Realmente ese Andrés Mendoza para mí fue un crack, el porte, el biotipo, negrito lindo, pero lo ridiculizaron, ¿no? Porque él jugó con cracks de talla mundial, y por no saber también conducirse en la vida, los periodistas cometieron el error de meterlo en un bolondrón buscando hacer sensacionalismo y seguramente dinero, ¿no? Que no es malo, porque todo lo que corresponde a la fortuna de esos chicos, ellos están buscando también un poco de dinero, eso no es nada malo, sus intereses. Y se metió en el lío de golf, los incas, malas decisiones, pobrecito Andresito. Pero jugar en Bélgica no es nada fácil, oiga. Solamente lo hacen los verdaderos cracks. Y uno de ellos fue el gran Trucha Rojas. Nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer. Esa novedad, señores, las novedades para enrolarse en el Fútbol Club RFC Cerecien, con ese. Que alguien comente en el canal de estos clubes. Oigan, yo les agradecería bastante que se suscriban y me tiren una monedita por el yape, no sé.
llegando a campeonar en 1982 en Bélgica, la gran Bélgica de Romelu Lukaku. Tercer puesto creo en el mundo futbolero ahí. Esa gente es crack de cracks, como dice el gran Jefferson Agustín Farfán. Galácticos, pues, galácticos. Verdadero triunfador, ganador. Después vamos a recurrir a la historia para enrolarse en Fútbol Club Cerecien, llegando a campeón en 1982. Finaliza su carrera jugando en Universitario de Deportes. Confírmenme esos datos en los comentarios, por favor, los que verdaderamente saben de fútbol. Apunten y comenten, suscríbanse, pasen y multipliquen este link de gente que se dedica a crear fútbol por amor y pasión nada más, ¿sí? Jugando en Universitario de Deportes en 1984. Esa fue su cuna, porque creo que el Trucha Rojas, si no me equivoco, nació en las canteras de Universitario de Deportes. Pero también le ayudó mucho el hecho de ser un chico sencillo, educado, que no hablaba groserías. Créanme que en la educación está el verdadero éxito. Pero como muchos no logran entender a lo largo de la vida, hoy con mi cerebrito que está brillando por ahí, ¿no? Simplemente no lo entienden, creen que tirando hasta esos universitarios más se van a conseguir, ¿no? Se confunden. Eso es un principio bíblico, chicos. La educación es lo que finalmente llevará a los grandes asuntos, a la gente que quiere visionar un producto final, algo por ahí, en la pureza de tu mente, en el conocimiento. Voy a recurrir al Torah, si no me equivoco, a un libro musulmán, donde ellos le decían: persigue el conocimiento, aprópiate del conocimiento. Acá también, ¿no? Aprende cosas nuevas. En las escuelas no les enseñan que nuestra delantera del rodillo negro humilló a Hitler. Eso deberíamos enseñarle a los peruanos, ¿sí? Con el gran ídolo de Universitario. ¡Ayúdenme! Comentarios. Y el gran ídolo de Universitario, Meizán, Teodoro Fernández Meizán, ¿no? Que con ellos en la Olimpiada del 36, si no me equivoco, si me equivoco, corríjanme en los comentarios, por favor, no me estén ahí mandando cosas negativas, destructivas. Entonces, humilló a Hitler, al equipo ese, supuestamente ario, ¿no? Que se creían los todopoderosos porque eran más feos que maní crudo y más feos que un... ¿no? Entonces, esas cosas son importantes, que los profesores les enseñen a los alumnos de cómo el fútbol peruano, con esos craxitos formados en las calles polvorientas de la Lima, ¿no? Enseñoreada de esos tiempos, fue a las Olimpiadas de Berlín y les metieron 4 pepas, y después esos alemancitos se sintieron minimizados. James Owens, me parece que me estoy equivocando en algunas cosas, pero hubo corredores como Carl Lewis o James Owens que también demostró que la disciplina vencía a la inteligencia, pues, ¿no?
en este caso corporal, porque también nuestro cuerpo es inteligente para recibir y hacer las cosas en su debido tiempo, como una planta orgánica que florece en sus tiempos, ¿no? Eso es conocimiento puro, caballeros. Luego, ha sido internacional en la selección de Perú en 49 ocasiones y marcó 7 goles como delantero. Fue compañero de Percudani, si no me equivoco, ¿no? Este peruanito crack que perteneció al seleccionado peruano desde 1969, participando en las eliminatorias para el Mundial de México 70 y para el Mundial de México 74 en Alemania, y como titular para el Mundial de 1978 en Argentina. Fue la mejor performance. Una gente que no conoce, discúlpeme señor Velázquez, no puedo hablar la verdad, pero si uno no conoce y crean hacer sensacionalismo, José Velázquez fue uno de los grandes jugadores, alto, así como yo, ¿no? 1,78 m, 80, exactamente los números, no vayan a juzgarme por eso, pero esa volante del Mundial de Argentina 78, Cueto, Cubillas y Velázquez, en la primera ronda del Mundial, fue el equipo ideal, cracks verdaderos, como dice el gran Jefferson Agustín Farfán. Pues simplemente eran galácticos, porque realmente si no llegaron a jugar en el Real Madrid fue porque en ese tiempo no existían las redes sociales, el internet, no se hacían a la velocidad de los negocios, como dice el gran Williams Gates, ¿no? Los negocios a la velocidad del tiempo, y seguramente fue la ineficiencia y las pocas virtudes de gente que no conocía de negocios, no los llevaron más arriba, ¿no? Hablando en positivo, porque realmente César Cueto, el loro Cueto que le dicen, y que muchas veces el que quiere ser presidente ahora, Carlos Álvarez, lo ridiculizaba en su programita ese de 1 centavo, que no servía para nada porque recurrían al golpe, era para el humor y a la ridiculización, ni siquiera tenían la gracia de poder inventar o de ser graciosos como, no sé, esos cómicos antiguos peruanos, ¿no? Pero el tema no es ese, ¿no? El tema es que el gran Percy Trucha Rojas triunfó verdaderamente como buen peruano, y canela pura, un hombre realmente extraordinario, flaco nomás. Cuentan que en ese Independiente de Avellaneda, junto a Percudani, junto a Marangoni, unos rubios altazos, ¿no? Percy el Trucha Rojas se convertía en un crack, oigan. Jugaba en esos estadios de Boca Juniors con los partidazos que se mandó, y el esfuerzo físico de los 90 minutos bien jugados entre cracks en nivel 11 más, porque seguramente pues, o sea, el despliegue físico de nuestro querido Percy Rojas fue espectacular, pues. Y para el Mundial 1978, no es esas mentiras, yo pienso que son mentiras negativas, ¿no? Porque destruyeron muchas cosas. Por eso es que hablaba de José Velázquez. No se ha probado nada de eso, de las cosas que hablaron, que el presidente vino a darles maíz, que mandaron acá a Argentina trigo, y después Manso Rodolfo fue transferido por $1 millón. Yo no sé de esas cosas. A mí no me gusta hacer investigación negativa, a mí me gusta hacer investigación positiva, que lleve a algo bueno, ¿no? He buscado datos exactos de eso que habla José Velázquez, de la corrupción que hubo en ese tiempo y no he encontrado nada,
pero vamos a la parte. Las goleadas, señores, en el fútbol, eso es muy normal. Que si ese día Kempes jugó como un crack y metió no sé cuántos, ¿no? Ayúdenme en los comentarios, por favor, en la caja de YouTube, los verdaderos sabiondos del fútbol. Pero ese partido fue porque estuvieron los argentinos en su prime, mojaron la cancha de River. Ese es otro secreto del fútbol, jugar con cancha mojada, pues simplemente en lluvia, te da una ventaja en el físico y al momento de agarrar la bola, y es ahí donde se ven las verdaderas destrezas y talentos en el fútbol, porque si no jugaste en potrero, si no jugaste en la calle, si no jugaste acá, como le decimos, en la esquina por eso es que Paolo Guerrero llegó a ser un crack y metió el último gol del Corinthians a nivel mundial, oigan. ¿Y ustedes creen que va a querer Paolo Guerrero venir a vivir al Perú porque jugó y es amoroso padre de la Alianza? Seguramente que sí, yo no sé, pero el tema de hoy día, chicos, ya me estoy saliendo del tema. Quiero, por favor, que me ayuden a levantar este canal con comentarios positivos y conocimiento. Los que se crean sabiondos, de verdad, comenten, pues, de fútbol y algo, ¿no? Y si no saben nada, yo sé que saben mucho. No sean mentirosillos, los amo, chiquilines. Y créanme que esta pasión, otro verdadero gran fútbol fue, o digo, a la altura, si hablamos de prensa, ¿no? Ovación, y el gran Pocho Rospigliosi, Miki Rospigliosi también hizo muy buen periodismo de investigación, ¿no? Gracias, mis queridos y amorosos chiquilines, comenten mucho y encomiéndense a Dios, que los conduzca por el buen camino. Nuestro Padre Creador, el Dios de Jacob, yo no sé cómo se llame, pero realmente Él te va a enseñar a descubrir tu futuro poco a poco. Y no desesperéis, que llegaréis por su camino. Pequeñuelos, adiós, me despido gentilmente y nos vemos en otro lugar recóndito de esta gran patria peruviana, querido.